y era mucho el trabajo que había, mucho la carga, entonces pensaba que era por el estrés, pero pasaban los días y el dolor era mucho más fuerte y yo tuve que ir por urgencias que eran normal por el estrés, me mandaron unos analgésicos, pero hermanos, pasaban los días y seguía igual, tanto que en mi trabajo tuve que empezar a usar un neumático para sentarme porque el dolor era mucho más fuerte. Tuve que volver allí a urgencias en citas prioritarias y el mismo médico que me había atendido antes, ese día estaba ahí y le comenté que no, que el dolor persistía, que era mucho más fuerte. Entonces él me dijo que si había tenido de pronto caídas y yo le dije sí. Hace unos días atrás tuve una caída en la moto, me fui de espaldas, en esos días estaba en clases para sacar mi licencia y me caí en la moto y tuve pues un fuerte golpe en la espalda. Entonces él dijo, no, pues es eso, debes tener de pronto una laceración en la columna. Entonces, hermanos, pues bueno, pensábamos que era eso. Me mandó otros exámenes, hermanos, y los exámenes salían bien, pero el dolor seguía. Entonces, esto fue iniciando julio, que volví a ir por urgencias porque tenía otros síntomas, tenía mucho malestar y uno de los síntomas que me asustó mucho es que en mi orina veía sangre y pues era raro porque yo decía, bueno, no es mi ciclo menstrual, no estoy en mis días y era consecuente, entonces volví a consultar y ya cuando yo le dije pues lo que estaba pasando en mi orina, él me dijo, no, te voy a mandar una radiografía, una resonancia y vamos a ver qué es lo que pasa. El 27 de julio, hermanos, fue el día que me dieron el diagnóstico. Yo llegué allí y me tocó con una doctora y ella me dijo, David, no te tengo buenas noticias, hay algo en tu riñón, no se sabe claramente qué es, pero se ve como si fuera un tumor. Te vamos a mandar unos exámenes más a fondo para descartar si es otra cosa. Y bueno, hermanos, pasaron como 2 días, esto fue rápido y ya me dieron el diagnóstico, me dijeron, sí, Lady, efectivamente tienes cáncer en los riñones, tienes y el derecho, pues está empezando también el tumor allí, ya son los dos. Eh, Hermanos, escuchar un diagnóstico así es algo fuerte para uno, porque tal vez nosotros, como somos jóvenes, pensamos que eso nos va a tocar a nosotros. Y hermanos, escuchar eso en esos momentos, recuerden, y tal vez suena feo, y muchas veces me ha tocado pedirle perdón a Dios, porque en esos momentos que me dieron ese diagnóstico, me sentí decepcionada, me sentí defraudada por Dios, porque recuerdo que meses atrás ya sabía que iba a tener que renunciar a mi trabajo porque mi mamá iba a viajar y ya tenía que hacerme cargo de los niños. Y sabiendo que iba a tener el tiempo para hacer las cosas que no podía hacer cuando trabajaba, sabía que iba a poder servirle a Dios con más ganas, iba a poder apoyar a los comités, iba a poder disfrutar más a mis hijos, compartir más con mi familia, que son cosas que uno cuando está en el trabajo muchas veces pierde. Y hermanos, sin yo escuchar ese diagnóstico me sentí decepcionada. Y créanme que yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto yo? Porque son muchas las cosas, hermanos. Son muchos procesos por los cuales he tenido que pasar. Y en ese momento no lo entendía. Me llené de una tristeza, de un dolor, no quería hablar con nadie. Yo esos días yo no le dije nada a mi familia, ni siquiera a mi esposo. Yo me encerré en mí misma y solamente lloraba y ni siquiera, hermano, ni siquiera lloraba. Solamente sentía un dolor profundo
Fueron pasando los días, hermanos, y como me tocaba ir frecuentemente a citas, allí fue cuando le comenté a mi esposo lo que estaba pasando, pero yo le dije, amor, yo te cuento, pero prométeme que tú no le vas a contar a nadie más, ni a mis papás. Porque no quería que ellos sufrieran, y más que la doctora me había dicho, Lady, tranquila, tú tienes muchas probabilidades de vida, tu cáncer está en etapa 1, entonces solamente vamos a comenzar contigo con un medicamento y en unas semanas tú vas a estar muy bien. Y hermanos, yo lo creía así, entonces yo no le dije nada a mis papás. Pero hermanos, fueron consecuentes las citas, cada semana me veía al médico y era frustrante porque cada vez los exámenes salían malos, por más cuidados que yo tuviera, salía algo negativo. Entonces fue muy frustrante en esos momentos, no sabía si decirle a mi mamá, si hacerlo. Y recuerdo, hermano, que yo solamente le dije a ellos que tenía una infección en los riñones y ellos oraban por eso, por una infección en los riñones. Aquí oraban por mí y todos me preguntan, una infección en los riñones, porque no quería que ellos supieran, por el hecho de que ustedes saben que mi mamá estaba haciendo planes para viajar para Santa Marta con mi papá. Y hermanos, yo no quería dañarles pues la alegría que mi mamá tenía de irse. Yo cada vez la veía contenta, empacando una cosa, la otra, lavando esto, lo otro y alistando su maleta. Y yo la miraba y yo no soy capaz de decirle, porque pensaba, hermanos, los que conocen el testimonio de mi papá saben que fueron muchos años los que él estuvo apartado y que abandonó el hogar. Fueron muchos años, creo que 18, casi 20 años, mami. 16 años. Y estaban empezando otra vez y era como ellos vivir otra vez ese amor y se iban a ir para allá solos y yo quería que ellos estuvieran felices, aparte de nosotros, de todo. Y hermanos, es así cuando mi mamá se fue y no se le dijo nada. Mis hermanas ellas ya sabían y pues me decían, Ley, dígale a mamá, dígale que se venga, tú no puedes estar acá sola. Yo estaba con mi suegra, pero mi suegra, pues ella tiene sus dolores y no podía atenderme como yo lo necesitaba. Y yo le decía, no, yo no puedo decirle a mi mamá todavía, yo quiero esperar porque a mí el médico me dice que esto va a pasar rápido. Y así yo lo pensaba, hermanos. Pero hermanos, fueron pasando los días y nada, no había mejoría. Ya en esos días me había salido del trabajo y pensé que en la casa iba a estar mucho mejor, pero no era así. Ya el médico me dijo, Lady, vamos a empezar contigo con las radioterapias. Es algo muy leve, no es tan fuerte. No te voy a decir que no te va a colocar mal, pero tú vas a superar esto, me decía. Y comencé, hermanos, con las radioterapias. En la semana a veces me tocaban 2, 3 radioterapias. Y hermanos, sí, cada que me hacían esto era horrible porque, digamos, yo me podía sentir bien, pero cada que me hacían ese procedimiento, mis energías eran pocas, no tenía ánimos, mi apetito se cerraba, no tenía fuerzas. Y lo más duro, hermanos, de pronto para mí era no poder atender a mis hijos. De pronto hay días que estaba sola y era difícil, hermanos, tenerle que decirle a Justin, mi amor, ve y mira cómo haces un desayuno y dale a tu hermana, o ve y coge la escoba y barre. En esos días aquí pues no sabían, entonces no tenía apoyo. Recuerdo, hermanos, que ya cuando el pastor un día fue a la casa y le comenté, y él me decía, no, Lady, tú tienes que decirle a tu mamá, esto no puede estar en secreto. Y yo le decía, no, pastor, prométame que usted no le va a decir. Y hermanos, sí,
Cada semana me llamaba y me decía, Lady, ya le dijiste a tu mamá. Yo, no, pastor, no he encontrado el momento. Cada que la llamo, mi papá no está y yo quiero que ellos estén juntos para llevarles la noticia. Pasaron muchos días, hermanos, esto fue, cuando yo le di la noticia, yo ya fue en octubre. Y recuerdo que un día mi papá me llamó en la tarde en una videollamada. Y cuando yo vi que era una videollamada y vi que él estaba, yo dije, aquí fue. Y hermanos, tuve que contarles, fue muy fuerte, muy doloroso ver sus caras. Mi papá solo se mandó las manos a la cabeza y era un silencio total. Me dolía pues que ellos tuvieran que pasar por esto. Pero hermanos, cuando yo compartí esto con ellos, tuve un descanso. Y es algo, hermanos, de que ahora me arrepiento yo no haberlo dicho en el momento que ellos estaban acá, porque yo siento que si mi mamá hubiera estado acá, hubiera sido más fácil el proceso, hubiera sentido el apoyo de ella, sus cuidados. Pero bueno, ya hermanos, al ellos saberlos, ya acá fue cuando se comenzaron a dar cuenta de lo que pasaba. Y hermanos, sí comencé a sentir ese apoyo ya de algunos hermanos, me llamaban, me mandaban mensajes, iban a mi casa, oraban. Aquí el pastor, recuerdo hermanos un día que el pastor dijo en una dominical que hicieran una oración por mí, que yo necesitaba un milagro, pero él no dijo pues qué tenía yo. Hermanos, yo recuerdo que yo pasé y pasaron los diáconos. Hermanos, y yo pude sentir algo tan especial ese día. Yo sentía que tocaba mi espalda, no sé quién tenía sus manos en mi espalda, pero yo pude sentir un fuego, algo que me quemaba, un calor, hermanos, que yo nunca había sentido. Y yo me levanté de aquí, hermanos, y yo me levanté feliz porque pude gozarme el resto de la dominical. Y yo me fui feliz a mi casa y le compartí a mi esposo y yo, mi amor, mira que sentí esto. Y yo sentía que Dios me había sanado, hermanos, yo sentía que Él había hecho algo en mí. Pero resulta, hermanos, que el dolor persistía, hermanos, había noches que yo no dormía, que el dolor no me dejaba dormir, que me tocaba dormir sentada. Y entonces yo no entendía si yo había sentido eso porque el dolor persistía. Y recuerdo que la hermana media un día fue a hacerme en la mañana unos batidos y me dijo, hizo una oración muy bonita por nosotros y dijo, Lady, tienes que reprender el espíritu de incredulidad, porque el enemigo va a mandar el dolor una y otra vez y tú tienes que reprenderlo porque Dios ya está haciendo la obra. Amén. Y hermanos, recuerdo que pasaron muchos días y yo seguía en las radioterapias, pero hermanos, emocionalmente yo comencé a afectarme mucho, estaba muy mal. Así, hermanos, uno tenga a Dios de nuestro lado, así sepamos que Dios nos escucha y que Él está ahí dándonos las fuerzas, dándonos la fortaleza, hermanos. A veces son cosas que emocionalmente son difíciles de lidiar y que yo me sentía, hermanos, totalmente sola. Así me mandaban mensajes, me llamaran, hay días que yo no quería tocar mi teléfono y que yo sentía un dolor profundo, un vacío en mí. Y yo le decía, Señor, ayúdame porque yo soy tu hija, Señor. No me dejes en vergüenza, Señor, ayúdame, sácame de esto. Hermanos, algo que me pasa muy bonito y que a pesar de todo para mí es una experiencia muy hermosa, es que cuando yo estaba allí en las radioterapias, me tocaba estar con muchos pacientes con cánceres muy avanzados y para mí era muy fuerte porque sentía miedo de pronto llegar hasta allá. Pero hermanos, yo sentía dolor y todo, pero las personas me decían, pero tú te ves bien, ¿tú qué haces aquí? Es que nosotros te vemos bien. Era diferente, hermanos, no sé, yo pienso que es la gracia del Señor. Y hermanos, si esto Dios nos dio la oportunidad de que yo pudiera compartir un poquito del amor de Dios, compartir con algunas personas allí. Recuerdo, hermanos, que en el mes de noviembre
me programaron la cirugía. El oncólogo me dijo, Lady, las radioterapias no han dado como el resultado que ellos querían obtener. No había mucha probabilidad, y me dijo, sí o sí, a ti te tenemos que sacar el riñón izquierdo, tú vas a sobrevivir con un riñón. El riñón, de hecho, gracias a Dios, ya estaba limpio, y entonces yo lo compartí con mi familia y ellos me decían, no, mami. Algunos de ellos, sé que varios dijeron que ellos me donaban el riñón si era necesario. Y hermanos, así fue, me fui preparando emocionalmente, físicamente para esta operación. Tenía que tener una alimentación muy buena, muy diferente a lo que comemos normalmente. Algo, hermanos, de lo que estoy muy agradecida totalmente es de algunas personas, hermanos, que Dios usó para que fueran bendición en mi vida. Yo sé que ellas saben quiénes son, personas que las llevo aquí en mi corazón, que estoy plenamente agradecida, así que yo sé que Dios les va a bendecir muchísimo, que yo ahora no puedo, pero que yo sé que el Todopoderoso lo va a hacer. Y recuerdo, hermanos, que la hermana Luz Mari comenzó a llevarme una alimentación muy buena. Ella dijo, yo la voy a engordar. Y hermanos, ella me llevaba a esos banquetes, pero mi apetito no era muy bueno y yo trataba de comer lo que podía. Y hermanos, ella todos los días iba y me llevaba mi almuercito, todos los días. Y yo era con vergüenza porque yo sabía que eso era un gasto. La alimentación mía necesitaba, y ella lo estaba haciendo. Al yo contarles a mi mamá, ella estuvo un poquito más tranquila. Y hermanos, así fueron pasando los días, y ya en diciembre, yo tenía cita el 9 de diciembre, y me habían programado para el 20 la cirugía. Y este día el oncólogo me dijo, Lady, no te vamos a poder operar, tus exámenes no son nada buenos, te estás cuidando, pero acá no se refleja, no vemos un progreso en ti. Era desalentador, hermano, porque por más que yo comiera, que tomara vitaminas, que me cuidara en casa, no era nada positivo. Y a veces, hermanos, nos dejamos llevar por lo que dicen ellos. Y a veces yo salía de allá devastada, salía triste. Y hermanos, él me dijo, no te vamos a poder operar porque tú te puedes quedar en la cirugía. No eres apta para la cirugía en estos momentos. Y en el momento, hermanos, les comparto que yo me alegré que no tuvieran que hacerme esta cirugía, porque días antes, allí en la radioterapia, distinguí a un señor ya mayor, y él me pudo compartir que tenía el mismo problema mío, y él me dijo que a él hacía 8 o 10 años lo habían operado, le habían sacado el riñón izquierdo. Y hermanos, cuando él se levantó la camiseta y me mostró, pues para mí fue aterrador ver esta cicatriz tan grande. Daba aquí la vuelta y yo pensé pues que iba a ser algo muy chiquitico, más mínimo, no por la cicatriz, hermanos, sino por, digamos, lo doloroso o lo fuerte. Y yo vi esa cicatriz y yo, no, por ahí me pueden sacar casi todo. Y fue fuerte, y yo comencé a pedirle a Dios que no me permitiera pasar por esta cirugía, que Él me había dado los órganos a mi bien, que Él me había formado bien, que permitiera que yo no tuviera que pasar por esto. Entonces en el momento eso fue un descanso para mí. Pero ya me dice el oncólogo, tú vas a empezar quimioterapia ahorita en enero, vas a empezar quimioterapia el 23, no, perdón, no me habían dicho la fecha, me dijo que en enero. Y me dijo, quiero que estés muy preparada, que descanses, que emocionalmente vengas fuerte, que te recuperes, que
me iban a dejar descansar de toda esta radioterapia y que en enero nos veíamos. Pero antes yo tuve que realizarme unos exámenes. Eso fue el 15 de diciembre que yo fui allí y me realizaron los últimos exámenes para terminar ya el año. Y ya quedamos de vernos en enero. Hermanos, estos días que me hicieron las radioterapias fueron demasiado fuertes, yo no sentía alientos. Había días, hermanos, que mi esposo hasta me tuvo que bañar, que me tuvo que lavar mi cabello, que mi prima, que era la que me daba más la mano, mis hermanas tenían que venir a hacer los quehaceres de mi casa, estar pendiente de ellos, que era, hermanos, lo que más me afectaba a mí, ellos, porque así yo no quería que ellos me vieran así, hermanos. A veces yo fingía, pero era muy difícil, era duro y dolía y todo esto, ver que Justin siempre fue un niño que ocupó siempre los primeros lugares del colegio. Comenzaron a llamarme y a decirme: mamá, no sé qué pasa, pero Justin va muy mal, está muy distraído, y tuve que compartirle a las profesoras tanto de Justin como de Sara lo que estaba pasando, y sentí pues el apoyo de ellas, me ayudaron mucho con ellos, pero sé que también les afectó mucho a ellos, hermanos. Ya, hermanos, esos días que estaba así tan mal, hubo varias veces que me desmayé. Recuerdo un día que salí para una cita con Justin y siempre me decían: no debes salir sola porque estás muy débil. Pero, hermanos, a mí ya me daba pena molestar, pedir favores. Y yo ese día pues me sentía bien y me fui con él, hermanos, y estábamos allí en Salud Total. Y recuerdo que allí comencé a sentirme mal y me desmayé. Cuando desperté, hermanos, el susto mío fue que él no estaba ahí. Y cuando la enfermera me dijo: mamá, tranquila, el niño lo tenían en pediatría. Y me daba tristeza pues verle la angustia a él. Otro día recuerdo que estábamos en mi casa, yo ese día me sentía un poquito mejor y me levanté y había pues un agua calentar para que ellos se bañaran. Ya era mediodía, mi esposo había acabado de llegar a almorzar y se había recostado un momentico. Y, hermanos, y cuando yo fui a servirle a ellos el almuerzo, me sentí mal ahí en la cocina, me mareé. Y cuando yo volteé a prenderme de la silla del comedor, mi cuerpo me pudo. Y yo, cuando fui a agarrarme para no dejarme caer, me agarré de la olla que había puesto a calentar el agua para ellos. Y cuando caí al suelo me di un golpe en la cabeza y me vacié este agua encima. Hermanos, por misericordia de Dios a mí no me pasó nada, porque ese agua yo la había puesto hacía mucho rato. Eso era para yo haberme quemado, pero, hermanos, yo no sentí ese agua. Yo solo sé que cuando desperté mi esposo me tenía en el sofá, tuvo que cambiarme y esos días fueron bastante difíciles, hermanos. Ya esa semana mi papá me llamó y me dijo: mami, ¿usted quiere que yo mande a su mamá para que la cuide estos días antes de que empiece ese proceso, o quieres venirte para acá? Y, hermano, yo de una le dije que sí, que yo quería ir, porque sentía que allí en mi casa todo me estaba haciendo daño, el encierro, el proceso. No sé, yo de una le dije que sí, que quería ir. Hermanos, allí en Santa Marta yo puedo decir que disfruté muchísimo, que emocionalmente me comencé a sentir mejor, era muy poco el dolor. Mi papá me decía: mami, yo la veo muy bien, no se vaya a hacer esas quimioterapias, que no me hiciera eso, que él no quería que yo terminara como él, sin pelo. Me molestaba, yo le decía: no, papi, que sea la voluntad de Dios, si él quiere llevarme hasta allá, que sea su voluntad. Recuerdo, hermanos, que esos días allí en Santa Marta tuve un sueño
Para mí fue algo fuerte, se lo compartí a ellos. Yo soñé, hermanos, que estábamos en mi casa con todos mis hermanos, pero yo estaba ahí, yo así bien, estaba ahí con ellos y había algunos hermanos de acá, recuerdo al pastor y a la hermana Lidia, habían algunas cuñadas, y que estábamos ahí, pero estábamos como con una tristeza. Y cuando entró una llamada al celular de mi papá y le dicen que nos fuéramos para la clínica porque la persona que había allá estaba muy mal, pero yo no entendía qué persona había allá. Y que todos salimos, hermanos, ahí había un poco de carros, yo no sé si éramos ricos o qué, pero había un poco de carros y nos metimos en esos carros y nos fuimos para la clínica. Llegamos allí, hermanos, y salió el médico y nos dijo, les voy a dar un momento para que entren cada uno y se despidan, ya no hay esperanza para ella, entren y se despiden. Y hermanos, comenzaron a entrar cada uno, mis hermanas, ahí estaban los niños todos, y comenzaron a entrar y salían mal de este lugar. Y yo me quedé de últimas. Yo lloraba y sentía en el sueño dolor, pero pues no entendía. Y recuerdo que mi papá fue uno también de los últimos, y cuando él salió, él se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Y hermanos, y cuando ya me tocó el momento a mí, recuerdo pues que me pusieron el tapabocas, todo pues porque era en la UCI donde estaba esta persona. Y hermanos, cuando yo entré allí a ese lugar fue muy impactante porque la persona que yo fui a ver allí era yo misma. Yo era la que estaba en esta camilla. Y yo me vi súper mal, hermanos. No tenía cabello, no tenía cejas, mi piel colgaba, estaba en un solo hueso, pálida. Y yo ahí parada, yo lloraba viéndome yo misma. Y recuerdo que yo misma me miraba y tenía una máscara y solo bajaban lágrimas. Y recuerdo, hermanos, que levanté la sábana para mirarle su cuerpo y eran solamente los calambombitos de las rodillas lo que veía. Y hermanos, cuando yo me desperté, yo me puse a llorar. Yo recuerdo que era como la 1 de la mañana y yo llamé a mi esposo. Le dije, mi amor, tuve un sueño muy fuerte. Le compartí, y al otro día le compartí a mi mamá. Mi mamá me decía, mami, si Dios la va a llevar hasta allá es porque es su voluntad. Que solo me afirmara en él y que estuviera tranquila, que hiciera las paces con el Señor y que estuviera bien. Pero que si Dios me iba a llevar hasta allá era porque era su voluntad. Y recuerdo, hermanos, que en enero, el 5 de enero, me llamaron y la enfermera me dijo, Lady, ya tienes las órdenes, empiezas quimioterapia el 23 de enero. Necesito que para este día te presentes acá a primera hora. Me comenzó a dar todas las recomendaciones, cómo tenía que ir, qué tenía que llevar. Me dijo, Lady, trae una maleta, ven muy abrigada, con ropa muy calurosa, trae un gorro bien lanudo, porque la quimioterapia es demasiado fuerte, no es tan leve, entonces si te pones muy mal tienes que quedarte acá hospitalizada. Y yo era escuchando todo lo que ella me decía, mi corazón se aceleraba y me decía, Lady, en diciembre ellos me habían dicho algo que yo lo compartí con el pastor. El oncólogo me dijo, Lady, yo veo que tú tienes un cabello muy hermoso, pero quiero decirte que sí o sí tu cabello se te va a caer, que él me recomendaba lograr que estaba así largo y que por qué no me lo recortaba y me mandaba a hacer una peluca. Y pues, hermanos, que a uno le digan eso es muy fuerte, porque siempre me he cuidado mi cabello, siempre lo he tenido largo y yo no, era fuerte. Y el día que me llamó la enfermera me dijo lo mismo, Lady, yo te recomiendo también lo que te dijo el oncólogo,
tú a la segunda semana tú no vas a estar con cejas ni con cabello, porque no logras que lo tienes así bonito y te mandas a hacer una peluca. Y entonces yo en ningún momento, hermanos, dije que me lo iba a cortar. Yo le dije a mi mamá, no mami, yo voy a esperar hasta empezar el proceso, y si yo veo que sí mi cabello se está quedando de pronto en la almohada, pues bueno, ahí miraremos qué hacer. Y ella comenzó a averiguar y para ella donarme su cabello. Mi mamá me iba a donar el cabello de ella. Comenzamos a hablar con una persona a ver si era capaz de formarnos la peluca, si esto era necesario. Hermanos, y para mi papá escuchar eso era muy fuerte. Él me decía que no me hiciera eso, que tuviera fe, que Dios me iba a sanar, que no pasara por ahí, porque él se ponía a mirar en Google cómo eran todos los procedimientos y esto le afectaba más a él, ver todo lo que una persona en las quimioterapias tiene que pasar. Hermanos, ya entonces llegamos acá a Pereira el 19, creo que fue el 19 de enero. Llegamos aquí y este lunes, tuve que madrugar allí a hacerme los exámenes. Me hicieron todos los exámenes que me habían hecho en diciembre, las de sangre, de orina, radiografías. Y ese día salí un poquito maltratada de allí porque uno de los exámenes que me hicieron me causaron mucho dolor y me lastimaron. Recuerdo que el día martes salí con mi prima Lady a hacer unas vueltas. Tuve que bajar hasta el colegio de Cristo Rey y devolverme a pie con ella, y quería caminar porque así me lo habían mandado. Y veníamos, hermanos, por Milenio, y cuando me agarró un dolor muy fuerte acá en este lado de la pierna, hermanos, y yo me aferré de esa reja de ahí del frente de Milenio. Yo le decía a mi prima, yo no soy capaz. Hermanos, era un dolor horrible, horrible. Sentía como si me estuvieran arrancando la pierna y caminaba despacio y me tenía que sentar. Y ella me decía, prima, vámonos a sentar. Y yo, no, esperemos a ver. Hermanos, 2 horas me demoré para subir de Milenio acá. Y llegué a mi casa y me recosté y el dolor se me quitó. Y ya por la tarde quería venir al culto, hermanos, porque algo que yo le había dicho a Dios allí cuando estuve en Santa Marta es que yo no quería perderme a los servicios, que no importaba cómo yo estuviera, me permitiera venir. Y saber, hermanos, yo creo que eso es una lección para todos, no solamente para mí, porque lastimosamente uno tiene que esperar estos momentos, hermanos, para así querer servirle a Dios con todo, para así sacar tiempo para adorarle. Hay que esperar todos esos momentos como para movernos. Algo de lo que yo reflexioné mucho este tiempo y que aprendí, y hermanos, no lo digo porque quiero hacerlo sentir mal, no, es porque yo lo aprendí. Y es que, hermanos, aquí, y yo creo que todos, no aquí, en muchos lugares, a veces nos ocupamos solamente de nuestro hogar, de nuestros hijos, de lo que nos rodea, y nos olvidamos de los otros niños, de los otros hermanos, de las personas que se están muriendo allá, de los jóvenes que se están suicidando y de tantas personas que necesitan de nosotros, pero nosotros por nuestros afanes somos egoístas. Nuestra familia necesita un arrepentimiento, amén. Y muchas veces solamente somos nosotros y nosotros. Y de todo esto aprendí mucho, hermanos. De cómo, hermanos, ya allí cuando estaba en mi cama el año pasado, me quedaba pensando, quise hacer tantas cosas, quise visitar a tantas personas, pero no lo hice. Y hoy que estaba viviendo ese momento, hermanos, era tan duro, porque, hermanos, algo que dolió de mi corazón fue
cuando la hermana Claudia falleció, porque hermanos, siempre le decía a mi mamá, yo, mami, cuando yo me salga del trabajo, yo quiero ir a visitarla, yo quiero ir a verla, pero eso nunca pasó. Y dolió en mi corazón, hermanos, y yo sé que no solo a mí, yo sé que a muchos que tal vez pudimos ir a apoyarla, darle una palabra de aliento y no lo hicimos. Y hermano, y que de esto aprendamos, que no solamente somos nosotros, aquí hay ancianos que necesitan de nosotros, hay jóvenes que necesitan de nosotros y nosotros nos hemos olvidado de ellos. Entonces todo esto, hermanos, fue un despertar en mí, fue un aprendizaje. Para terminar, hermanos, ya el día jueves, no, el martes que yo quería venir acá al culto, me sentía un poquito mejor, no tenía el dolor y me vine con mi mamá. Hermanos, venía allí más a casito de la panadería, venía bien caminando, normal, cuando me atacó otra vez ese dolor en mi pierna. Pero era algo, hermano, como si se me zafara acá, algo raro, y no era capaz de caminar. Y ahí en ese lugar pensé en devolverme. Y hermanos, y no seguí, llegué aquí cojeando, llegué coja acá a este lugar. En todo el culto, en parte del culto no me pude parar, tuve que cantar sentada y con el dolor ahí. Y hermanos, le doy las gracias a Dios porque me permitió llegar el martes a este lugar, porque la palabra que el Señor le dio al pastor era para mí. El pastor predicó acerca de Ana y yo me tomé esa palabra para mí. Y recuerdo que en un momento el pastor dijo que, no recuerdo bien las palabras exactas, pero que cuando nosotros tuviéramos ese testimonio íbamos a estar aquí dándolo. Y a mí me salió un amén así esporádico. Yo lo dije amén porque yo lo creí, hermanos, y aquí estoy. Yo creí que esa palabra era para mí, amén. Hermanos, ya el día jueves tenía la cita a las 6:40. Mi mamá fue conmigo, con los niños. Habíamos quedado pues de encontrarnos con mi esposo, pero en el trabajo no le dieron permiso. La supervisora le dijo que no, Alejo, mejor consíguete otro trabajo donde puedas sacar el tiempo para estar más pendiente de tu esposa. Para él fueron duras esas palabras, pero yo le dije, no importa. Mi mamá me lleva entonces y voy con ella y con los niños. Hermanos, cuando yo llegué a ese lugar, iba subiendo en el ascensor, mi corazón se aceleraba y sentía sentimiento y quería llorar. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Lo que me diga el oncólogo, Señor, que sea tu voluntad y ayúdame a tomarlo de la mejor manera. Que todo sea para glorificarte, Señor. Hermanos, cuando yo entré allí, siempre en todo este proceso yo pasé con 2 oncólogos, pero había uno, hermanos, que se ganó mi corazón y que él decía que yo tenía algo especial, que le parecía muy bonito esa fe que yo tenía y como mientras yo recibía la radioterapia era tranquila, mientras que había pacientes que se quejaban, que a veces maldecían, que lloraban. Y entonces él decía que él me tenía un gran aprecio y eso solamente lo hace Dios, amén, el que pone esa gracia en nosotros. Y hermanos, y cuando llegué allí estaba él, un anciano, el oncólogo de Liga contra el Cáncer. Estaba allí con la enfermera que me había tratado en todo ese proceso y me dijo, Lady, siéntate, yo te hice repetir los exámenes porque el 15 de diciembre que te hicieron los exámenes y yo los vi, yo los ordené nuevamente para empezar la quimioterapia porque vi que había algo mal. Mal en el sentido de que mis exámenes siempre eran negativos. Y el ver que estaban buenos, él dijo no. Los hizo repetir porque él decía,
casi nunca pasa, pero su caso de pronto pudo ser que hubo una confusión de las enfermeras y mis exámenes de pronto se habían mezclados. Entonces él ordenó otra vez estos exámenes y cuando él los tenía ahí en la mano, hermanos, tenía los dos. Y así en el escritorio tenía las radiografías y él me dijo, estos son los exámenes que te realizamos el jueves y están igual a los que sacamos en diciembre. Tú no tienes nada. Yo no sé qué haces aquí. Me dijo que él era muy estudiado, que muchos casos habían pasado por las manos de él, pero que mi caso era algo que a él le tocaba su corazón porque yo era una de las pacientes, en que todo era negativo, en que sí o sí iba a ser muy fuerte para mí, tenía que pasar todo esto que ellos habían planeado. Y que en esos resultados él no tenía palabras que decirme. Hermanas, cuando él comenzó a decirme eso, yo comencé a llorar. Y a mí se me olvidó que él estaba ahí, que ahí estaba la enfermera, y yo comencé a glorificar a Dios en este lugar. Yo solo comencé a darle gracias a Dios, porque Él es bueno. Porque, hermanos, somos inmerecedores de tanta bondad, de tanta misericordia. Yo soy merecedora de lo que Él ha hecho en mi vida. Pero ahora sí totalmente agradecida, hermanos. Ver la cara allí del oncólogo, hermanos, él era sorprendido mirando todo esto y me decía, Lady, estos son las primeras resonancias, las primeras radiografías que te hicimos. Mira tú cómo tenías el riñón y mira cómo lo tienes ahora, hermano. Él me dijo, tú tienes unos riñones nuevos, unos riñones limpios. Yo en ese momento recuerdo que hermanos él seguía diciéndome algunas cosas y yo como que me desconecté de ese lugar porque yo solamente comencé a glorificar a Dios. Y recuerdo, hermanos, que él se levantó de su silla y vino y me abrazó y me dijo que esas lágrimas sean de mera felicidad, que ya no sean de tristeza, de dolor. Y hay algo, hermanos, que me dijo que él quería que yo siguiera yendo allí, no para recibir esos procesos, sino que él quería que yo compartiera lo que me había pasado a mí con las otras pacientes, que les diera esa luz de esperanza, que él quería que yo siguiera dándoles ánimos, que le hablara. Y hermanos, es muy bonito porque a veces no entendemos los procesos, el por qué Dios permite las cosas, pero todo lo hace en su voluntad y Él sabe por qué permitió esto. Él sabe si tenía que tratar conmigo o con alguien más y por qué permitió esto. Y le doy la gloria al Señor. Y hermanos, ahorita no sé, hermanos, si me van a llamar fanática, loca, no sé, pero hermanos, yo no me puedo quedar callada y yo voy a ir allá y yo voy a ir a hablar. Ahorita, hermanos, yo solamente quiero glorificar a Dios, yo solamente quiero aleluya. Yo quiero, hermanos, que usted se ponga a sus pies y yo quiero que usted glorifique a Dios por un momento. Que usted solamente le dé gracias a Dios, le exalte y alabe por un momento. Yo sé que ustedes están contentos por mi testimonio, hermanos, pero cuanto más yo que lo viví. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Porque eres un Dios hermoso, Señor. Eres un Dios de maravilla, Señor, eres el mismo, Señor. Y todo tu voz es perfecto, Señor, gracias.
encerrado en tus brazos, ríos de aguas salvación, que tu